Hola, buen día a todos y todas. Comenzamos el cuarto día de la sexta semana de Ingeniería Biomédica. En estos momentos contamos con la presencia del doctor Mauricio Carrillo Trip. Cuenta con un doctorado en biofísica molecular por parte de la UAM-UNAM. Realizó 3 estancias postdoctorales en biología computacional en Estados Unidos y actualmente es el fundador y líder del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en Simvestab, Unidad Monterrey. El día de hoy nos hablará sobre el impacto de la biología computacional a escala molecular en ingeniería biomédica. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Xochitl, por la presentación y bueno, también antes que nada agradecer la invitación que me hicieron los coordinadores y organizadores de esta sexta semana de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Guanajuato. Cuando regresé a México estuve yo varios años en Irapuato, entonces pues desde entonces colaboro con gente de la universidad y bueno, y otros centros de investigación que les voy a platicar un poquito más adelante de eso. Mi nombre es Mauricio Carrillo Trip, soy fundador y líder del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en Simvestab, Unidad Monterrey. Seguramente saben que allá en Irapuato también hay 2 unidades del Simvestab. Está la unidad de genómica avanzada, que es en donde yo me incorporé al Simvestab allá en 2010. Y también está la unidad Irapuato, ¿no? Entonces ahí también se hace mucha investigación de vanguardia. Y bueno, en Simvestab, unidad Monterrey, no se queda atrás. Ahorita es donde estamos adscritos, ¿no? Actualmente. Muy bien. La siguiente, bueno, ahí les presento pues una imagen de lo que es la unidad Monterrey, el Simvestab. Nosotros, o nuestro laboratorio, nuestro grupo de investigación, pues las instalaciones están en ese edificio que se ve ahí al fondo a la derecha. Y bueno, no sé si haya gente aquí de fuera de México, pero pues la ubicación geográfica de Monterrey pues está en el noreste del país y como todas las unidades del Simvestab, que son alrededor de una docena a lo largo de todo el país, pues nos dedicamos a hacer investigación de frontera en distintas disciplinas. En particular, pues como ya les comenté, lo que hacemos en mi grupo, la que sigue, por favor, es una combinación híbrida en el sentido de que las metodologías y las técnicas, los equipos, son tanto de lo que se conoce como un laboratorio in vitro. Eso es a la izquierda les muestro una foto de nuestro laboratorio. Y eso está combinado con una aproximación teórica in silico. Es donde entra la parte de la biología computacional, que ahí les muestro una foto a la derecha de uno de los equipos de supercómputo que utilizamos para hacer nuestra investigación. Esto está también soportado por una innovación científica y tecnológica continua y a lo largo de esta presentación les voy a platicar algunos ejemplos de esto. La que sigue, por favor. Entonces, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo de investigación, tenemos 2 pilares principales en términos científicos. Por un lado está la investigación, y ahí lo que nos interesa es tratar de entender un poco mejor cuáles son los mecanismos moleculares en general de sistemas biológicos, aunque una de nuestras líneas de investigación principales en las cuales ya estamos consolidados es en la cuestión de la virología estructural. Entonces ahí la pregunta fundamental es cómo es que se ensamblan los virus. Les voy a platicar un poco más de esto más adelante. Y el otro pilar que soporta este trabajo científico es el desarrollo tecnológico. Y ahí, pues igual, es el utilizar el conocimiento que generamos a través de esta investigación para tener aplicaciones ya más tangibles en el ámbito biomédico. En particular, las aplicaciones que están directamente asociadas a las líneas de investigación de virología estructural, pues es la generación de antivirales de nueva generación, y eso también les voy a platicar un poco más hacia el final de la plática. Adelante. Entonces, aquí les muestro una serie de casos de éxito que hemos
en los cuales hemos trabajado o colaborado a lo largo de los últimos años. El primero que ya les comenté, los antivirales de nueva generación, eso es nuestra línea de investigación principal en la cual ya estamos consolidados, pero a través de colaboraciones con otros grupos de investigación, también hemos tenido la oportunidad de participar y de contribuir en la generación de conocimiento y en aplicaciones biomédicas. Tal es el caso de antibióticos seguros, que eso es en colaboración con el doctor Iván Ortega Blake de la UNAM. Recientemente, con esta cuestión de la pandemia y del SARS-CoV-2, también ahí tenemos trabajos de investigación. En particular, pues algunos de estos trabajos tienen que ver con bioprospección, y eso es en colaboración con el consorcio Allium de Monterrey, en donde participa la Universidad Autónoma de Nuevo León y el CIATEC. Hemos también trabajado con casos de neurodegeneración en colaboración con el doctor Miguel Gómez Lim del CIMBESTAB, ahí en la unidad de Irapuato. Tuberculosis con la doctora Beatriz Silva Ramírez de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la doctora Katia Peñuelas Urquides, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y diabetes en colaboración con la doctora Rosana Gutiérrez Vidal del CIMBESTAB Unidad Monterrey. No voy a tener tiempo de platicarles de todos ellos, entonces escogí dos casos que sí quiero platicarles para que se den una idea, pues, justo de lo que habla el título, ¿no?, de la presentación, que es el impacto de la biología computacional en biomedicina, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, esta es la estructura que le di a la plática, a mi conferencia, en donde vamos a estar hablando de biomoléculas, y pues el hilo conductor va a ser estas tres preguntas, como las estoy planteando aquí: ¿cómo estudiamos a las biomoléculas? ¿Qué podemos aprender de esos estudios? ¿Y de qué forma nos ayuda el conocimiento que hemos estado generando, ¿no?, alrededor de las biomoléculas? Para unos casos, unos ejemplos que les voy a platicar. Aunque esto pues se aplica para todos los sistemas a nivel molecular, ¿no?, en los cuales trabajamos o hemos participado. La que sigue. Entonces voy a iniciar por dar respuesta a esa primera pregunta: ¿cómo estudiamos o cómo trabajamos con las biomoléculas? Y la respuesta es a través de modelos. En 1976, George Box, que fue una persona importante en el campo de la estadística, pues dijo esta frase en donde queda explícito el hecho de que el trabajar con modelos pues es una aproximación que se hace. Puede ser pequeña, puede ser grande, pero al final de cuentas un modelo implícitamente es una aproximación al sistema de estudio. En ese sentido, lo que decía George Box es que pues, todos los modelos son incorrectos por esa razón, pero algunos son útiles. Entonces, lo que les voy a presentar a lo largo de esta plática es cómo nosotros usamos modelos que creemos que son útiles, y bueno, y les voy a mostrar evidencia de que es así. En el caso de las biomoléculas, tratando de generar conocimiento relacionado a mecanismos moleculares de acción, o básicamente cómo es que funcionan las biomoléculas en la célula o fuera de la célula, a partir de esta relación que ya es muy aceptada, que es la relación estructura-función. Básicamente eso lo que dice es que la estructura de la biomolécula genera o permite que esa biomolécula cumpla una función determinada, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir esa relación estructura-función. La que sigue. Entonces, esta es una definición de muchas que podemos encontrar de modelo. Esta en particular dice que un modelo es un esquema teórico, generalmente en forma matemática,
de un sistema o una realidad compleja. Entonces, estos modelos se elaboran para facilitar la comprensión y el estudio del comportamiento de dichos sistemas. En nuestro caso, pues esos sistemas son las biomoléculas. ¿La que sigue? Entonces, sabiendo ya cómo es que nosotros estudiamos las biomoléculas, les voy a presentar algunos casos de éxito en donde pues hemos aprendido mucho respecto a estos sistemas biológicos. La que sigue. El primer caso tiene que ver con antibióticos seguros, en particular un antimicótico. Entonces, quizá ustedes hayan escuchado hablar del caso de la anfotericina B, el cual es un antimicótico de amplio espectro que se emplea en la actualidad y ya desde hace mucho tiempo y sigue siendo así en tratamientos clínicos contra infecciones sistémicas causadas por hongos oportunistas, particularmente en pacientes que tienen el sistema inmune comprometido. Es de amplio espectro, como ya lo mencioné, y es muy efectivo para pues contrarrestar estas infecciones sistémicas producidas por estos hongos. Sin embargo, la molécula es muy tóxica, lo que quiere decir es que, pues, así como mata las células de los hongos, también afecta de manera considerable las células del paciente. Entonces, tiene efectos secundarios muy graves y por eso su administración tiene que llevarse a cabo, pues, de manera muy cuidadosa y únicamente en el hospital es que se puede hacer. Entonces, a pesar de que tiene muchos beneficios, la anfotericina B, que por cierto es un producto natural, esta molécula la produce una bacteria. Entonces, a pesar de que tiene estos grandes beneficios, pues también tiene estos pues, efectos secundarios nocivos que pues no sería deseable que no los tuviera. Y por esa razón es que hace algunos años nos involucramos en un proyecto muy grande, interinstitucional, multidisciplinario, con la intención de generar un análogo químico de la anfotericina B, al cual pues sí llegamos, que le llamamos el A21. Y la ventaja de este análogo químico es que mantiene el mismo amplio espectro en contra de varios tipos de hongos, pero mostramos que se redujo la toxicidad. Entonces, en ese sentido es que es un antimicótico también de amplio espectro, pero más seguro, o sea, es con toxicidad reducida. Entonces, esto es, digamos, los antecedentes, la introducción de esta molécula y a continuación les voy a platicar cómo es que nuestra contribución a través del modelado de esta molécula pues generó conocimiento que permitió a través de un ciclo, la que sigue, aquí les voy a mostrar esto, a través de un ciclo, que es el que les estoy mostrando ahí a la izquierda, el que dice A21 en el centro, en donde integramos de manera multidisciplinaria e interinstitucional el modelado molecular con otras metodologías, otras técnicas de síntesis química, electrofisiología y farmacología, y eso a través de un ciclo de retroalimentación continua permitió llegar a esta molécula A21, que ya les platiqué cuáles son sus beneficios. Esto fue en colaboración con varias instituciones de educación superior y de investigación, también fondeado por CONACYT, y fue colaboración con la UNAM y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y, bueno, y Sinvestab. Esta investigación y desarrollo biotecnológico en el área biomédica, que también pues incluye mucha ingeniería biomédica, pues llegó a generar patentes nacionales, internacionales
y bueno, se está trabajando, bueno, de hecho el escalamiento industrial también se tuvo, digamos, fue el siguiente paso en estas fases, y ahorita está el proceso de las pruebas, ¿no?, que se tienen que llevar a cabo para llevarlo a la comercialización. Entonces, este es un producto que ya es tangible, que resultó de este trabajo de investigación que incluyó esta parte de modelado molecular. La que sigue. Esto, bueno, aparte de las patentes que se generaron, pues también se reportó en revistas de científicas de alto impacto, el PLOS ONE. Aquí les muestro la cita. La que sigue. Bueno, entonces aquí ya les voy a platicar con un poco más de detalle cuál fue nuestra contribución a ese proyecto en términos del estudio de la molécula utilizando el modelado, ¿no?, molecular. Cualquier modelado molecular tiene que empezar por determinar la posición espacial tridimensional de los átomos de la molécula y cómo están conectados entre ellos. En la parte superior les estoy mostrando la fórmula química tanto de la anfotericina B, que está a la izquierda, como de su análogo, el A21, a la derecha. Y ahí es que les estoy mostrando cuál fue ese grupo químico que se intercambió por el original, y podrán apreciar que en su gran mayoría ambas moléculas son muy, muy parecidas porque pues mantuvimos pues la estructura base de la molécula y se intercambiaron a lo largo de toda la investigación varios grupos químicos y se probaron, y finalmente el que resultó con una disminución de la toxicidad manteniendo el amplio espectro antifúngico, pues fue esta estructura que les estoy mostrando aquí a la derecha, ¿no? Entonces ese fue el grupo químico que funcionó. A partir de esa fórmula química, entonces tenemos que construir el modelo. Es un modelo tridimensional en donde, pues como ya les mencioné, tenemos que determinar la posición espacial de todos los átomos de ambas moléculas. Y es lo que les estoy mostrando en la parte de abajo, tanto de la anfotericina del lado izquierdo como del A21 del lado derecho, ¿sí? Entonces así es como se ven esas moléculas en esa representación ya tridimensional. Teniendo esa estructura tridimensional, entonces ya podemos utilizar esos datos como insumos en ya metodologías in silico. A continuación les muestro en la siguiente diapositiva uno de estos análisis que realizamos, dado que sabíamos ya que había ya reportado mucha evidencia de que esta molécula, la anfotericina B, su mecanismo de acción era directamente sobre la membrana de la célula. A través de estos modelos in silico, construimos un sistema en donde teníamos la membrana celular, la membrana biológica, que es la que se representa ahí en la parte intermedia, ahí dice membrana, es esa franja amarilla, eso es la membrana. Estamos viendo el sistema de lado, por eso es que la membrana se ve de la forma que lo estamos apreciando. Esa es la membrana biológica, que está compuesta por dos capas de fosfolípidos. Se alcanza a apreciar la capa superior y la capa inferior, y tanto arriba como abajo, que en este caso sería la parte de arriba sería la parte extracelular, o sea, fuera de la célula, y la parte inferior sería intracelular, adentro del citoplasma. Afuera de la célula, o sea, arriba en este esquema, lo que estamos viendo arriba, o sea, fuera de la célula, pusimos una molécula tanto de anfotericina B como de la 21. En este caso les estoy mostrando, creo que es la anfotericina, y les estoy mostrando la ubicación ahí con un círculo. Entonces en el de izquierda a derecha es lo que se conoce como la dinámica del sistema o la dinámica molecular, o sea, es cómo evolucionan a través de las interacciones moleculares, cómo evoluciona el sistema a lo largo del tiempo. Entonces en el eje horizontal
se muestra el paso del tiempo de izquierda a derecha. Entonces, en el panel A es, digamos, el tiempo inicial, el estado en donde esta molécula, este antimicótico, está afuera de la célula. En el panel B, después de cierto tiempo, entonces esta molécula finalmente se absorbe en la superficie de la membrana. Pasa más tiempo, entonces en el panel C observamos que la molécula ya se internalizó en la membrana. Esto es un proceso espontáneo. Bueno, en otras palabras, nosotros no hicimos nada para que eso ocurriera más que montar el sistema y resolver las ecuaciones de movimiento a partir de las interacciones moleculares y dejarlo evolucionar el tiempo, y lo que estamos viendo es el resultado de eso, ¿no? Entonces, imagínense, esto es como tener un microscopio de muchísima resolución, porque estos resultados nosotros tenemos las trayectorias de la dinámica molecular con una resolución espacio-temporal muy alta. O sea, estoy hablando de, en términos espaciales, de fracciones de Angstrom, y en términos temporales, en cuestión de femtosegundos. Entonces, esto tiene una muy alta resolución. Finalmente, vemos que en el panel D, esta molécula que ya primero se absorbió, después ingresó a la membrana, se mantiene ahí, ¿sí? Entonces esto pues fue evidencia de que efectivamente la molécula pues tiene una acción sobre la membrana. Estas simulaciones son muy costosas, lo que quiere decir es que, bueno, esto se tiene que hacer en un equipo de supercómputo o en un clúster de alto rendimiento, pero aún así es muy costoso hacer estos estudios con estos modelos, estas representaciones. Entonces, para poder estudiar la interacción de esta molécula o cualquier otra con una membrana biológica, es que empezamos ya hace varios años, a idear un modelo alternativo en donde, en lugar de tener la membrana biológica explícita, la pudiéramos estudiar por partes. Entonces, en la siguiente diapositiva les platico un poquito. Esta idea que tuvimos, la publicamos en 2017, le llamamos el modelo de membranas biológicas de solvatación multifase, y la primera aplicación de este modelo fue justo para tratar de explicar y entender el mecanismo molecular de la anfotericina B. Entonces ahí les pongo la referencia. La que sigue, les voy a platicar un poquito rápidamente de qué se trata. Entonces, a diferencia de la diapositiva previa, donde les mostré ese análisis de dinámica molecular, en donde trabajamos con un sistema en donde está explícitamente la membrana biológica, aquí en este esquema del lado izquierdo les muestro igual una representación muy sencilla, muy simple, de lo que es la membrana biológica, en donde dice membrana, eso es la bicapa de fosfolípidos, y arriba y abajo hay agua, está la solución acuosa, y del lado derecho es una representación aún más simple de esas distintas fases. Entonces, en la parte de arriba, lo que tiene un fondo continuo rojo representa la fase acuosa. Igual en la parte inferior es la fase acuosa, pero lo que representa la parte intermedia, que es la membrana, ahí hay dos representaciones de ellas. Entonces, la que dice M1 y la que dice M2. Les voy a describir qué es cada una de ellas. El M1, que está en naranja, eso es una representación con una aproximación grande de lo que es la membrana. ¿Sí? Entonces recuerden cuando hablaba de lo que les mencionaba cuando estaba hablando de los modelos siempre implícitamente tienen aproximaciones, y les comentaba, dentro de esas aproximaciones pueden hacer aproximaciones muy grandes o muy pequeñas. En este caso, este M1 y M2 son
dos modelos con aproximaciones diferentes a la representación de la membrana. En el caso de M1, que es el naranja, esa es una aproximación más burda porque se utiliza una sola molécula para representar a la membrana. En este caso es la molécula de octanol. El octanol es un solvente que se utiliza en la industria farmacológica para calcular algo que se llama coeficiente de partición. El coeficiente de partición es una medida de qué tan hidrofílica o hidrofóbica es una molécula. Y eso es importante porque una molécula que es muy hidrofílica, pues le va a costar mucho tiempo o incluso no va a poder cruzar la membrana. En cambio, una molécula que sea muy hidrofóbica va a penetrar a la membrana, pero ya no va a salir de ahí. Y lo que es deseable es que haya una molécula, un fármaco, ¿no? En otras palabras, que pueda penetrar la membrana y atravesarla, ¿sí? O sea, porque queremos enviar esas moléculas al interior de la célula. Entonces, esta cuantificación del coeficiente de partición da una idea de qué tan fácil para una molécula va a ser ingresar al interior de la célula. Entonces, la forma en que se ha hecho esa medición es con un sistema de dos fases. Una es agua y otra es octanol. Y aquí, insisto, el octanol se usa como un modelo que representa la membrana. Es un modelo con una aproximación muy grande, pero bueno, así es como se ha hecho y así es como se miden los coeficientes de partición, ¿no? Agua, octanol. Y como lo describí hace un momento, pues eso da idea de que qué tan fácil es que un fármaco atraviese la membrana celular. Bueno, entonces esa es la forma en que se ha hecho. Nuestra propuesta fue reducir la aproximación, o sea, acercarnos, en esta representación, acercarnos un poco más a lo que es una membrana biológica. Entonces, en lugar de tener una representación con una sola fase, nuestra propuesta es utilizar dos fases. Y es lo que les estoy mostrando ahí a la derecha con la etiqueta M2. Ahí en ese caso, cada una de esos áreas de distinto color, el color verde y el color azul, representan dos fases que representan, en el caso de la franja verde, el estrato polar de los fosfolípidos y el área azul, el estrato hidrofóbico de los fosfolípidos. Entonces, esto nos acerca un poco más a una descripción que nosotros creemos que es mejor, dado que las aproximaciones son menos, a una membrana biológica. Entonces, en pocas palabras, este modelo que propusimos en el 2017, creo que fue 2016, pues permite entonces ya hacer estudios de interacción de fármacos, moléculas, con la membrana biológica, pero representando a la membrana de forma no explícita, sino con distintos solventes, distintas fases por separado. Y es un poco lo que quiero representar aquí en esta diapositiva. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aplicando este modelo que ya les acabo de escribir, que es de multifases de solvatación, aplicamos esa idea para tratar de entender el mecanismo de acción de la anfotericina y de la 21 y hacer ese estudio comparativo. Y bueno, eso nos permitió explicar justo cómo es que, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con la interacción entre estos fármacos y los distintos estratos de la membrana, y nos permitió predecir los comportamientos. Y esto es digamos, una característica general, ¿no? Del uso de modelos, dependiendo del poder del modelo, que tiene que ver con las aproximaciones que se hacen, pues que tienen poder predictivo. ¿Sí? Eso es algo muy valioso de los modelos en general. Y bueno, aquí les estoy mostrando un caso
específico en donde la aplicación de un modelo que ya les describí nos permitió explicar y predecir, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que aprendimos es que la anfotericina B, la forma que actúa sobre la membrana biológica es que antes de llegar a la membrana, en solución se agrega, forma agregados de la molécula, se absorbe en la membrana y esa fase de moléculas agregadas ahí en la superficie de la membrana genera que los esteroles, que son un componente muy importante de la composición de todas las membranas, se absorbe y se absorbe en estos cúmulos agregados de la droga. Entonces, básicamente es como una esponja, de hecho así se llama, la hipótesis de la esponja, en donde la anfotericina actúa sacando los esteroles y el efecto de eso es que desestabiliza a la membrana y eso puede causar que se empiecen a formar poros en la membrana y eso pues no es bueno porque entonces pues una de las funciones importantes de la membrana celular pues es el compartimentalizar, ¿no? Entonces, y proteger pues lo que hay adentro que no se salga o lo que hay afuera que no entre, ¿no? Entonces, el que haya poros en la membrana celular, pues eso desequilibra todos los procesos celulares y eventualmente pues eso hace que la célula se muera, ¿no? Entonces, estos modelos nos permitieron generar evidencia que pues corroboró hipótesis que ya se habían planteado y pues a su vez predecir, por ejemplo, qué le podemos cambiar a la molécula para que o que ya no ocurra eso o que la molécula prefiera o que interactúe mejor o de forma más fuerte, por decirlo de alguna manera, con los esteroles que están en las membranas de los hongos que con los esteroles que están en las membranas de las células de mamíferos, ¿sí? Porque no, o sea, ambas células tienen esteroles, pero no son los mismos esteroles. Entonces, estos modelos pues, nos permitieron predecir estos comportamientos. La que sigue. Este modelo y su aplicación, el modelo de multifases para poder estudiar la interacción de fármacos o moléculas pequeñas con membranas biológicas, lo vamos a estar enseñando en la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos Supercómputo en CIMAT a finales de junio, en un taller que va a estar dirigido por Mariluz Gómez López, que es una integrante de mi grupo de investigación, es una estudiante de posgrado, cuya tesis de posgrado ha estado relacionada justo con el refinamiento y la mejora de este modelo de multifases de solvatación para membranas. Entonces, pues quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se inscriban a esta escuela de modelación y métodos numéricos. Creo que es gratuito. Entonces, pues les dejo ahí la información para que posteriormente pues entren a la página de CIMAT. Esto está ahí en Guanajuato. Probablemente ya han escuchado hablar del CIMAT. Entonces, cada año en verano organizan varias escuelas, entre ellas esta de modelación y métodos numéricos. Entonces, este año, como en otras ocasiones, vamos a estar presentes ahí. Y en particular, como les comento, vamos a estar impartiendo un taller en donde vamos a enseñar a los participantes a usar el modelo que les platiqué para su empleo en estudios de interacción de moléculas pequeñas, fármacos, drogas, con la membrana biológica. Entonces, pues todos están invitados. Entonces, entren ahí a la página, regístrense, inscríbanse y pues ya nos veremos por allá en junio. La que sigue. Bueno, este es el segundo ejemplo que les quería platicar en términos de qué aprendemos, ¿no? al estudiar las biomoléculas.
dado que pues, el título de la plática es el impacto de la biología computacional en la ingeniería biomédica, pues seleccioné este otro caso porque también es de mucho interés, que es el caso de los antivirales de nueva generación. Aquí en este caso, como introducción, les puedo comentar que los antivirales actuales principalmente actúan sobre enzimas. Los blancos de los antivirales actuales son enzimas. Y son enzimas que están involucradas en la replicación viral, ¿no? Generalmente. Estas enzimas son proteínas, evolucionan muy rápido, eso es algo también que es muy ya conocido de los virus, es su alto índice de mutación. Entonces, esas proteínas en particular, que son estas enzimas que están involucradas en los procesos de replicación del virus, pues evolucionan muy rápido y entonces eso genera resistencia ante estos antivirales, ¿no? Que se usan. Y de hecho esa es la razón de por qué ahora ya se tienen que hacer pues cócteles, ¿no? De distintos antivirales aunado a otras estrategias, ¿no? Para contrarrestar la infección viral. Entonces, esto nos hizo pensar en proponer una alternativa en donde el blanco terapéutico ya no sean estas enzimas implicadas en la replicación, sino que sean otras proteínas virales. En particular, lo que se nos ocurrió, y es la propuesta, es que los blancos de estos nuevos antivirales sean justo la cápside del virus. En pocas palabras, la cápside del virus es el cascarón proteínico, o sea, está formado por proteínas que tiene una función estructural molecular que es fundamental, ¿no? Vital, porque protege, transporta y ayuda a la infección de cada partícula viral o el virión, ¿sí? Entonces, sin la cápside, pues básicamente no hay virus, ¿no? Entonces, nuestra lógica es, si podemos impedir la formación de la cápside, pues ahí cortamos, paramos ese ciclo viral. Otro beneficio de estos antivirales de nueva generación es que pues, tenemos evidencia que nos hace suponer que no van a generar resistencia como los antivirales actuales y que serían de amplio espectro. Entonces esto pone en contexto lo que les voy a platicar a continuación. ¿La que sigue? Entonces ya desde hace varios siglos, 500 años antes de Cristo, Sun Tzu en el arte de la guerra ya dijo, conoce a tu enemigo y vencerás. Básicamente eso es lo que hemos estado haciendo ya desde hace varios años en el caso de la investigación relacionada con virología estructural. La que sigue. Hemos generado muchas herramientas, plataformas, recordando una de las diapositivas iniciales donde les decía que pues, nuestro grupo de investigación hace innovación científica y tecnológica de manera continua. Bueno, pues las preguntas que nos hacemos en muchísimos casos requieren metodologías, herramientas, plataformas que no existen para poder contestarlas, entonces pues nosotros las generamos, las desarrollamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista también de desarrollo tecnológico, no solo es desarrollo biotecnológico, sino también tecnológico en otras áreas, por ejemplo, en plataformas computacionales o herramientas de análisis científico. Aquí les estoy mostrando uno de esos casos. Es una plataforma, un portal científico. Les platicaba, este es un desarrollo tecnológico en el cual hemos estado colaborando, participando desde ya hace varios años, el cual entre otras cosas, es un repositorio de toda la información estructural de los virus los cuales se ha podido determinar la estructura de la cápside. Se llama ViperDB. Es de acceso público. Posteriormente, si tienen algún interés, pueden entrar. Es de uso gratuito también.
Y una de las funcionalidades que implementamos fue el uso de mapas para tratar de estudiar y entender esta cuestión de cómo es que están formados los virus, cómo es la estructura de los virus. Entonces en la parte derecha ahí les muestro un screenshot de esta herramienta que genera mapas de la cápside, y a mí me gusta mucho ese desarrollo porque lo que hicimos fue utilizar todo el código libre que utiliza Google Maps, que seguramente todos ustedes lo usan casi de forma diaria. Entonces usamos el mismo código que utiliza Google Maps, pero para hacer mapas de las cápsides de virus, ¿no? Entonces esa fue una contribución que a mí me gusta mucho, y por eso la escogí para mostrarla, porque tiene que ver con la cuestión de innovación tecnológica, ¿sí? Bueno, la que sigue. Otra herramienta que es fundamental son las cuestiones de visualización de estos sistemas moleculares. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es un desarrollo de una herramienta de visualización molecular que realizamos en 2018 en colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, el ITESI, que también, pues esto ya lo reportamos, lo publicamos, aquí les pongo la referencia. Es una herramienta que permite visualizar de manera remota los resultados que se van generando en estos centros de supercómputo, como el que les mostré al inicio. No lo mencioné, pero generalmente estos centros de supercómputo o la infraestructura de este equipo de alto rendimiento no está en el laboratorio, no está en mi oficina, está en lugares remotos, ¿no? O lejanos al laboratorio o a la oficina. Entonces, su uso requiere pues el conectarse de forma remota. Entonces todos los cálculos se hacen en el centro de supercómputo, pero no había forma de ver visualmente los resultados de estas metodologías de dinámica molecular. Entonces desarrollamos esta herramienta que permite hacer eso, ¿no? Entonces de forma remota ya podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo con los cálculos sin tener que estar presencialmente ahí en el centro de supercómputo. La que sigue. Entonces, regresando al caso de los virus, ¿no? Entonces, aquí planteamos esta pregunta: ¿cómo podemos estudiar la cápside viral, dado que tiene esta importancia mayúscula que ya les describí? Y en particular, entender cuáles son esas propiedades mecánicas, porque, pues, como ya más o menos se habrán dado cuenta, pues estas estructuras o estas proteínas que tienen esta función estructural, por ende, pues deben de tener algunas propiedades mecánicas que pues nos puedan, el estudiarlas nos puede dar ideas de cómo podemos evitar que se formen, ¿sí? Entonces, como que hacia allá queríamos llegar. Y algo importante, pues queríamos generar un modelo que nos permitiera estudiar esto, pero sin perder ese detalle atómico. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí son análisis de estrés, ¿no? De materiales que se utilizan de manera rutinaria en la ingeniería, ¿sí? Entonces aquí les estoy mostrando un caso de un análisis de estrés, por ejemplo, de un avión o de un puente, pero esto, pues prácticamente cualquier producto que es antes de que se fabrique tiene que pasar por este análisis mecánico, ¿no? De materiales, para identificar si el diseño del objeto tiene algún problema de donde se concentre el estrés, y pues eso por fatiga pues se va a romper de ahí, ¿no? Digo, obviamente para el caso de aviones, puentes, edificios, esto es de suma importancia, ¿no? Entonces, dado que pues que ya estaban todas estas metodologías, ¿no? de ingeniería y de métodos numéricos, pues entonces se nos ocurrió emplear estas mismas metodologías, ¿no? De análisis de estrés mecánico, pero para virus, ¿sí?
Entonces ahí es donde viene otra de estas innovaciones científicas, ¿no?, que les comentaba. Esto nunca se había hecho y en colaboración con, en la que sigue, por favor, en colaboración con el doctor Botello y el doctor Herrera del CIMAT, desarrollamos modelos de malla para representar a la cápside viral. Entonces, lo que les muestro a la izquierda es otra vez estos análisis que se hacen en términos de estrés para aviones o estructuras como puentes. En la parte del medio les muestro una representación de lo que es una cápside viral. Este es un ejemplo representativo de una cápside viral. Ahí los colores, ahí lo que significa es la posición o el ambiente local de las proteínas. Básicamente, y lo importante que ustedes vean es que la cápside está formada por una cantidad muy grande de proteínas y esa es una representación con detalle atómico de las moléculas o proteínas que forman esa estructura esférica o icosaédrica del virus. Y en el extremo derecho les muestro una representación de la cápside utilizando este modelo de malla, en donde a ese modelo de malla ya le podemos aplicar todas las metodologías numéricas que se utilizan en la ingeniería, ¿no?, en el caso de aviones y puentes, edificios, pero ahora nosotros las estamos aplicando para poder estudiar las propiedades mecánicas de formación y de estrés de las cápsides virales, ¿no? Y entonces les estoy mostrando en el extremo derecho un ejemplo ya de la aplicación de estos modelos de malla con estos métodos numéricos, ¿no?, de ingeniería para el análisis mecánico, ¿no?, estructural. A continuación, les muestro, esto ya también ya lo reportamos, esta metodología, estos modelos. En 2018 publicamos este artículo. Nuestro trabajo fue seleccionado para aparecer en la portada de la revista, dado la innovación que representó. En la siguiente diapositiva les muestro otra publicación relacionada a esto, que es bastante reciente. Esto fue en enero de este año, en donde utilizamos estos modelos para representar la cápside completa y hacer simulaciones numéricas en donde, la que sigue, por favor, realizamos o reproducimos los ciertos experimentos que se hacen en donde la cápside la apachurran. Nosotros podemos reproducir ya esos experimentos, pero ya in silico, y eso permite tener una resolución mucho mayor y poder rastrear a través de estos análisis numéricos de estrés en dónde es que se está concentrando las zonas, digamos, más débiles de la cápside viral. Entonces, en la parte izquierda les estoy mostrando ahí un esquema donde se describe cuál es la simulación, cuál es el experimento. Entonces, del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, está la cápside, que es esa esfera verde. Está soportada por una base rígida, y arriba hay una probe que se llama ahí, es un dispositivo también que aplica una fuerza de arriba hacia abajo, y eso hace que la cápside pues se deforme, se apachurre, existan estos desplazamientos de los átomos que forman parte de las proteínas que forman parte de la cápside, y a través de el análisis numérico de estrés, entonces podemos ya determinar con resolución atómica en dónde es que se está concentrando el estrés cuando se deforma la cápside. Y en la parte derecha, en el panel C, lo que les estoy mostrando son 4 ejemplos, ya casos particulares de cápsides de distintos virus. Un fitopatógeno, eso quiere decir que es un virus que infecta plantas, el virus de la hepatitis B,
y abajo un par de virus que son bacteriófagos. Eso quiere decir que son virus que infectan únicamente bacterias. Entonces, son 4 casos que hemos nosotros estudiado, en los cuales hemos aplicado estos modelos de malla, hemos hecho estas simulaciones en donde deformamos la cápside a través de fuerzas mecánicas y podemos encontrar cuáles son estos sitios débiles o que son los que están asociados a las zonas donde se concentra el estrés, que en la parte derecha, en los 4 casos, están representadas por las zonas rojas. ¿Sí? Entonces, estos modelos aplicados o integrados con métodos numéricos de la ingeniería nos han permitido estudiar propiedades mecánicas de los virus, entender cómo es que se arreglan sus interacciones de las proteínas unas con otras, y nos dan indicios de en dónde es que están las zonas débiles estructurales de la cápside. ¿Sí? La que sigue. Vamos a dar una conferencia también en donde vamos a dar muchos más detalles justo de la aplicación de estos modelos de malla. También en la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos que va a llevar a cabo a finales de junio, organizado por CIMAT. Entonces ahí les estoy mostrando, es una conferencia que va a impartir César Hernández Urquizo, que es un estudiante de posgrado, quien ha estado trabajando en su tesis para continuar aplicando estos modelos de malla para generar más conocimiento respecto a estos lugares, ¿no? Que aparentemente son puntos de máximo estrés, y cómo es su correlación, la ubicación de estos puntos de máximo estrés, cuál es su correlación con otra evidencia que ya habíamos generado también in silico, y es lo que les voy a platicar a continuación. Entonces, otra vez, les vuelvo a hacer la invitación de que se inscriban a esta escuela de verano, y bueno, pueden ahí participar en el taller y también participar en esta conferencia. La que sigue. Entonces ya llegamos a esta última pregunta, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos ayuda todo ese conocimiento que estamos generando al estar estudiando biomoléculas a partir de modelos y que hemos aprendido mucho? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? La que sigue. Esto está unado también, siguiendo con el caso de la virología estructural, se suma a estas preguntas: ¿cómo se forman los virus? Y quizá más importante, ¿cómo podemos impedirlos? Ya en términos de aplicación biomédica. Entonces, en 2019, publicamos este artículo en donde describimos una propuesta en términos de cuáles son los residuos clave, como nosotros les llamamos, que en principio son los responsables de que la cápside se pueda ensamblar de forma correcta y que se mantenga estable. ¿Sí? La que sigue. No tengo tiempo de describir todos los detalles, pero lo que sí quiero comentarles es que el modelo que nosotros desarrollamos con los residuos clave, al aplicarlo a una familia de virus en particular, nos permitió identificar sitios puntuales que aparentemente son los responsables de la formación de la cápside del virus. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo les estoy mostrando otra representación de estas cápsides virales, que en este caso es una cápside icosaédrica, tienen esta forma. Ahí los colores, otra vez, representan la ubicación espacial, el ambiente local, pero cada uno de esos 3 colores que se pueden ver ahí, azul, verde y rojo, en su totalidad son 180 copias de una proteína. Y del lado derecho les estoy mostrando 2 de esas proteínas, ¿no? Que su ubicación es la que les muestro ahí. Entonces es una proteína azul y una proteína roja.
que, repito, los colores lo único que indican es cuál es el ambiente local, pero ambas proteínas son de la misma naturaleza química, o sea, es que si tienen la misma secuencia, o sea, son copias idénticas, ¿no? O sea, provienen del mismo gen, ¿no? En pocas palabras. Pero es importante el hecho de que se estén uniendo en forma de dímero, y eso es lo que les quiero mostrar del lado derecho. Entonces es un dímero de estas proteínas de cápside. En términos de la cinética del ensamblado de estas partículas de las cápsides, la formación de los dímeros es el primer paso en esa cinética, porque una vez que ya se forman estos dímeros y que ya hay muchos dímeros, entonces empiezan a ensamblar esos dímeros y entonces dan lugar a la formación de otros estados oligoméricos como pentámeros de dímeros o hexámeros de dímeros, y a su vez estos ya se van ensamblando y cada vez más oligómeros más grandes, y eso eventualmente cierra la estructura y se forma la cápside con la forma que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces es la importancia del dímero de estas proteínas. Y en la región en donde estas dos proteínas interactúan directamente, o sea, se tocan, eso le llamamos la interfaz. En esa interfaz de este dímero, a través de estos modelos de residuos clave, logramos identificar para esta familia en particular que hay, en este caso, 4 residuos clave. Entonces esa fue la predicción teórica a la cual llegamos a partir de aplicar el modelo de residuos clave. ¿En la que sigue? Entonces, esa predicción teórica que realizamos la llevamos ya a laboratorio in vitro. Entonces, ahí ya integramos técnicas de ingeniería genética, de biología molecular y de biofísica experimental para probar y validar esa predicción, ¿no?, teórica que realizamos a través de esos modelos. Entonces, rápidamente aquí lo que les puedo platicar es que en este esquema lo que les estoy mostrando es ese ciclo de cómo es que nosotros podemos producir en el laboratorio in vitro estas proteínas, dado que en la parte superior izquierda les presento lo que es una partícula viral normal, el virión, en donde en el centro se puede apreciar lo que es el material genético. Puede ser ADN o ARN, depende del tipo de virus, pero bueno, en todo caso son ácidos nucleicos, es el material genético que se encuentra adentro del virión, y lo que lo protege y lo transporta y permite que ingrese a una nueva célula es la cápside, que es ese círculo verde que se ve ahí. Ese círculo verde, como ya lo comenté, está constituido por muchas copias de esta proteína que le estoy llamando CP, o proteína de cápside. En el material genético, en el genoma viral, pues vienen codificados muchos genes. Uno de esos genes justo es el que codifica para la proteína de cápside, que está en color verde. Ese gen en particular lo podemos cortar del genoma viral y lo podemos clonar en un plásmido, que es una molécula de ADN circular, que es lo que está representado ahí. Entonces ya pusimos el gen de la proteína de cápside viral adentro de un ADN circular, que es un plásmido. Ese plásmido lo utilizamos para transformar una bacteria, que generalmente es una cepa especial de E. coli. Entonces, con eso, nosotros le enseñamos a la E. coli a producir la proteína de cápside del virus. Obviamente, esa proteína no es algo que la bacteria sepa hacer, o sea, no está codificada en el genoma de la bacteria, entonces eso no la va a expresar nunca. Por eso tenemos que transformarla. Lo que quiere decir eso es que introducimos este plásmido adentro de la bacteria, y entonces de esa forma la bacteria adquiere el conocimiento, ¿no?, de cómo expresar o cómo generar la proteína cápside del virus. Entonces, una vez que ya está transformada, le damos la instrucción de que empiece a generar muchas copias de esa proteína de cápside en particular,
Y una vez que ya tenemos, o la bacteria ya expresó una gran cantidad de estas proteínas en el interior, entonces ya lisamos la célula, sacamos todo lo que hay al interior, purificamos lo que extraemos de la célula y nos quedamos únicamente con las proteínas de cápside, ¿no? Entonces, a través de esa purificación logramos recuperar la proteína de nuestro interés. Todo este proceso, pues, lo implementamos en el laboratorio y eso permite que tengamos cantidades suficientes de esta proteína de cápside para seguir estudiándola a través de técnicas de biofísica experimental, ¿no? Estas proteínas ya encontramos las condiciones in vitro para que se autoensamblen y que formen partículas tipo virus. Entonces son cápsides idénticas al virus, pero con la característica de que adentro están vacías. O sea, ahí ya no llevan el material genético. Pero fuera de eso, son idénticas, son indistinguibles de las cápsides virales, ¿sí? Y eso es importante porque entonces nos permite estudiar ya propiedades biofísicas de la cápside in vitro, ¿sí? Entonces, todo este proceso que les acabo de escribir lo utilizamos justo para poner a prueba esas predicciones teóricas que les comenté en la diapositiva previa. La que sigue. Entonces, del lado izquierdo les estoy mostrando una micrografía, es una foto de microscopio electrónico en donde estamos viendo que el proceso que les describí en la diapositiva anterior sí funciona y que podemos producir a través de esa implementación de técnicas de ingeniería genética y biología molecular partículas tipo virus, o sea, estas cápsides vacías, y eso es lo que estamos viendo ahí en esa foto de la izquierda. Entonces, esos circulitos claros en un fondo más oscuro, esos circulitos son esas cápsides vacías. Esto lo hicimos en colaboración con también otros centros, institutos de investigación, en particular con el CIMAF y con el Instituto de Biotecnología de la UNAM, y bueno, y con miembros de mi grupo de investigación. El experimento clave aquí fue el expresar la proteína de cápside de estos virus sin hacerle nada, y vimos que efectivamente pues podemos, poniéndole en las condiciones que ya identificamos, se forman las cápsides vacías. Pero luego la validación de la predicción vino en términos de, bueno, si ya sabemos, o bueno, la predicción es que hay 4 residuos en particular que creemos que son los responsables de que se ensamble la cápside, pues entonces vamos a quitar esos residuos uno por uno y ver si poniendo esa proteína mutada en las mismas condiciones que utilizamos para la proteína normal, se puede ensamblar la cápside. Y bueno, lo que encontramos, el resultado que obtuvimos fue de lo que les presento a la derecha. Y bueno, en pocas palabras, lo que vimos es que de la predicción de 4 residuos clave teórica, cuando quitamos uno por uno, lo que vimos es que en 2 de esos 4 casos, la cápside no se forma. ¿Sí? Entonces son los círculos, los óvalos rojos que les muestro ahí con unas flechas del lado derecho. Entonces esta es la evidencia experimental que valida la predicción teórica que hicimos al usar un modelo de residuos clave. Entonces, creo yo que este es como un ejemplo muy claro en donde podemos apreciar cómo es que nos sirve el conocimiento que estamos generando a través de estudiar biomoléculas, a través de modelos. La que sigue. Con ese conocimiento, entonces, el saber que hay efectivamente ciertos residuos de interfaz que son responsables de la formación de la cápside, entonces ya con una colaboración con la Universidad de Southampton en Inglaterra, implementamos otras
técnicas de biología molecular para identificar moléculas que fuesen capaces de pegarse a la proteína de cápside en los lugares en donde nosotros ya habíamos predicho y validado la ubicación de estos residuos clave responsables de la formación de la cápside. La lógica de esto es, bueno, si podemos encontrar una molécula pequeña que se pueda unir en esos sitios específicos de la proteína cápside, entonces va a estorbar en el momento en que se quiera ensamblar la cápside. Al estorbar, no se va a poder formar la cápside y eso va a evitar, pues, o que continúe el ciclo viral, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que logramos encontrar moléculas que tuvieran esta característica, esta propiedad, pues iban a tener esta propiedad antiviral. Dado que el blanco terapéutico de estas moléculas son proteínas con función estructural y no enzimática, eso las hace ser antivirales de nueva generación, ¿sí? Y también con resultados que no les mostré aquí, hemos visto que estas zonas naranjas que les estoy mostrando aquí lo que les estoy mostrando es una de estas proteínas de cápside en azul, que tiene ahí marcadas zonas particulares, que es en naranja. Esas son las zonas de interfaz. Ahí es donde justo cuando se forma el dímero, esas son las regiones en donde se toca una proteína con la otra. Ahí es donde queremos que haya una molécula que estorbe, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que a través de este trabajo logramos encontrar moléculas de una biblioteca de más de 3 millones de moléculas. Logramos identificar 8 que tienen la característica de que se unen de forma muy estable con estas proteínas, pero no solo eso, sino que se unen de forma específica en estas regiones naranjas, ¿sí? Que es el caso de la molécula verde que se ve ahí en el panel S1 o de la roja en el panel S2. Entonces, esto es evidencia que se suma a los resultados que ya habíamos estado obteniendo en proyectos previos. Y pues el resultado, que es el que les estoy mostrando aquí, es que efectivamente pudimos encontrar moléculas que tienen esa característica de unión específica a la proteína en lugares muy particulares, ¿sí? Que justo son lugares que van a interferir de manera estérica por la presencia de una molécula ahí que va a estorbar en la contacto, ¿no?, entre estas proteínas, y eso en principio va a evitar que se forme la cápside completa. Justo esos experimentos son los que estamos llevando a cabo ahorita. Está a cargo de el doctor Armando Díaz Valle. Él es el que está llevando a cabo esos experimentos, pero ya experimentos in vivo. Todo lo que les he platicado aquí pues es in silico, la teoría, la predicción de la biología computacional. Les mostré un caso de cómo ya llevamos esas predicciones al laboratorio. Les mostré experimentos in vitro. Esto ha generado evidencia que confirma esas hipótesis iniciales y ahorita ya estamos en la fase que sigue, que es hacer esta validación de las propiedades antivirales, pero ya in vivo. Dado que estos virus, eso creo que no los comenté, estos virus modelo son fitopatógenos, o sea, eso quiere decir que infectan plantas únicamente. Entonces, el doctor Armando Díaz está haciendo experimentos con plantas, transformando las plantas para que puedan expresar estas moléculas que les estoy mostrando aquí, las verdes y las rojas, para que eso les genere a esas plantas, les genere resistencia contra ese virus fitopatógeno, ¿sí? La idea de eso es que van a tener esta resistencia ya de forma constitutiva, y cuando estén en presencia de este virus, el virus va a infectar
las células, pero no va a poder hacer las copias que tiene que hacer porque no va a poder formar las cápsides. Y entonces eso es lo que va a generar la resistencia de la planta a la infección viral, ¿sí? Esa misma idea, ya a futuro, mediano, largo plazo, es lo que queremos llevar ya a la veterinaria o a la medicina, ¿sí? Ya humana, ¿sí? Para allá vamos, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que les quiero mostrar es cómo es que hemos avanzado. Para ya un poco terminar la presentación, también aquí les quiero comentar la plática que viene a continuación, una vez que termine la mía, la va a impartir un miembro de mi grupo de investigación, Aldo Herrera Rodulfo, quien les va a platicar un proyecto que es su tesis de posgrado, de doctorado, en donde utilizamos estos otro tipo de modelos, pero integrados a la inteligencia artificial para buscar patrones moleculares para diseñar fármacos de manera racional, también que funcionen como inhibidores de estos blancos farmacológicos, en particular del SARS-CoV-2. Entonces, es un proyecto muy interesante, entonces yo los invito a que se queden, porque Aldo nos va a platicar todos los detalles respecto a esto y tiene este componente también de inteligencia artificial. Entonces, por favor, quédense, la que sigue. Y bueno, para cerrar esto, espero que todo lo que les he platicado a lo largo de la ponencia haga ver que los modelos permiten transitar de forma racional esta ruta de transformación, partiendo de datos, convertir eso a información, a su vez eso convertirlo en conocimiento y entonces ya poder aplicar en algo ya tangible, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, dado que nosotros somos conscientes, creemos que es muy importante hacer investigación, pero que esté ligada fuertemente a la educación. Les comento que aquí en Sinvestav, Unidad Monterrey, tenemos 2 posgrados. Uno es el posgrado en Ingeniería y Física Biomédicas, hay maestría y hay doctorado. Y el segundo posgrado es una maestría en Educación en Biología para la formación ciudadana. Entonces, para quienes estén interesados, por favor estén ahí pendientes en la página del Sinvestav Unidad Monterrey. Vienen muchos detalles respecto a estos posgrados y ahí se anuncian las convocatorias. Entonces, pues les dejo ahí también el dato. ¿La que sigue? Y justo con este programa de posgrado que es la maestría en Educación en Biología para la Formación Ciudadana, también he colaborado yo con expertos en el campo de la investigación de la didáctica en biología y hemos también empleado este concepto de modelos, ¿no? Entonces aquí les estoy mostrando 4 casos también, son ejemplos en los cuales hemos trabajado a través de modelos para generar conocimiento, pero aquí respecto a cómo enseñar la biología, cómo es que todo este conocimiento que estamos generando en el laboratorio, cómo lo podemos transmitir y cómo lo podemos enseñar de una mejor manera en las aulas de clase desde nivel preescolar, ¿no? Si ven ahí, el primer caso es modelo científico escolar de ser vivo y reproducción en preescolar. Eso es con una ex estudiante de mi grupo de investigación, Yareli de la Rosa González, en colaboración con la doctora Sabrina Caneda Ibarra de la Univim, eso está en Morelia, Michoacán. Y bueno, desde preescolar hasta posgrado, ¿no? Pasando, por ejemplo, por secundaria, este ejemplo que les digo, que les muestro aquí, modelo CLIR para la educación sexual multilingüe en secundaria. Ese es un trabajo de investigación también de un ex miembro de mi grupo de investigación, Natalia Valencia Vallejo, en colaboración con la doctora Lisette Ramos de Robles de la Universidad de Guadalajara. Otro ejemplo, estos modelos epistémicos en contextos sociocientíficos que tienen que ver con el SARS-CoV-2 y vacunas en posgrado, a nivel posgrado, en colaboración con la doctora Tatiana Salazar López del Sinvestav Unidad Monterrey. Y por último, bueno, el cuarto ejemplo que les pongo es este modelo para la producción de material de comunicación científica
tiene que ver con la divulgación. Esto también fue un proyecto de posgrado de un ex miembro de mi grupo de investigación, David Vázquez Cerqueda, en colaboración con el doctor Gonzalo Peñalosa Jiménez del CIMBESTAB Unidad Monterrey. La que sigue. Y a partir de estas colaboraciones de investigación en didáctica de la biología, es que en 2021 generamos esta plataforma que es una base de conocimiento en donde colocamos ahí mucho del conocimiento que generamos en términos de estrategias innovadoras para la enseñanza de la biología, haciendo énfasis en la concientización social. Entonces, ahí les pongo el link, edubiolab.org. Entonces, igual es una plataforma gratuita, libre. Entonces, también los invito a que entren a ver lo que tenemos ahí, todo este material didáctico. La que sigue. Y por último, pues agradecer estas fuentes de financiamiento, porque pues todo lo que les platiqué pues cuesta dinero. Entonces, agradezco al CIMBESTAB, al CONACYT y a la SEP por aprobar propuestas de investigación que hemos enviado. Aquí les muestro 3 de varias que hemos logrado fondear, que han permitido justo el hacer investigación y generar conocimiento, que como ya mostré, tiene ya aplicaciones directas en varios campos, en particular la biomedicina y la educación. La que sigue, por favor. Con eso, pues termino. Les dejo ahí este código QR para quien esté interesado, entre a la página de nuestro grupo de investigación, triplab.com. Este año cumplimos 13 años de estar trabajando en estos proyectos. Pues solo me queda agradecer pues, a todos los miembros de mi grupo de investigación y a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, aquí creo que habrá tiempo de resolver o contestar algunas preguntas del público con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por esta gran ponencia y por darnos la invitación a la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos. Si me lo permite, en unos momentos más comparto el link a la transmisión para que todos tengan acceso. Y pues ahora daremos unos minutos para ver si hay algunas preguntas. Pero veo aquí la pregunta de Erika Barbosa que dice, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que se quieren dedicar a la investigación? Esa es muy buena pregunta. Gracias, Erika, por hacerla. Pues, digo, puedo aquí pasarme horas hablando sobre todos los beneficios de dedicarse a la investigación. No tenemos mucho tiempo, entonces quiero dar una respuesta muy breve y pues me quiero enfocar en algo que yo considero que es muy importante, el hecho de tener una motivación interna y curiosidad. Eso es básicamente el motor que yo creo que debemos tener todos los científicos que nos dedicamos profesionalmente a la investigación. El no perder la curiosidad, el hacernos preguntas todos los días respecto a todo, ¿sí? Eso creo que me gustaría que fuese mi mensaje a todos ustedes que estén interesados en continuar su camino académico y convertirse en investigadoras, investigadores profesionales. No pierdan la curiosidad. Muchísimas gracias, doctor. Igual los invitamos a que si tienen alguna otra pregunta, la puedan poner en el chat de Facebook, por favor. Primero que nada, es fascinante cómo se puede modelar cosas de biología. Tengo gran interés en el mapeo de las cápsides de virus y cómo es que tomaron el código de Google Maps. Muchas gracias por la excelente plática. Muchas gracias a ti, Xcaret. Pues me da mucho gusto que les haya parecido muy interesante todo lo que les platiqué. Traté de integrar pues algunos de los casos de éxito que hemos tenido a lo largo de los años, estos ejemplos de innovación tecnológica en distintas áreas, tanto de las ciencias computacionales como de la biomedicina, de la ingeniería, ¿no? Todo eso para mí ha sido
muy importante desde que fundé el Laboratorio de la Diversidad Molecular, el crear un grupo multidisciplinario. Eso ha sido uno de los criterios que he tenido desde origen y que he mantenido porque creo que es súper valioso y que genera un ambiente de sinergia con muchísimo potencial, y muchos de los resultados que yo les presenté hoy son derivados justo de esa filosofía, ¿no? de trabajar, de crear un grupo multidisciplinario. A lo largo de estos 13 años, pues por mi grupo ya han pasado más de 30 estudiantes de posgrado, y los perfiles que ha abarcado es muy diverso, ¿no? O sea, hay estudiantes con perfiles obviamente relacionados con biología, pero muchos de estos estudiantes tienen perfiles que en principio están lejanos de la biología, ¿no? O sea, físicos, computólogos, ingenieros, ¿no? Pero que a todos nosotros nos ha unido justo la curiosidad, y por eso yo les decía, en mi opinión, una de las cosas más importantes que debe tener un científico o una científica es la curiosidad. Entonces, esto que tú me dices ahorita, tu interés sobre el mapeo de cápsides, cómo utilizar código, por ejemplo, el de Google Maps para hacer una innovación tecnológica, todo eso parte de la curiosidad, y el tener un grupo multidisciplinario ha permitido que cada quien, a partir de su conocimiento y experiencia, aporte algo, un interés común, y se generen estos proyectos, estos resultados de alto impacto. Entonces, eh, gracias por tu felicitación, Scarlett. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias de nuevo por su ponencia. Me parece que ya no hay más preguntas en el chat. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Los invitamos a que sigan permaneciendo en la transmisión. A continuación sigue la siguiente ponencia. Y pues Sí, muchas gracias, doctor. que va a estar muy interesante. Digo, no es porque sea miembro de mi grupo, pero de verdad ahí Aldo les va a platicar estas cuestiones relacionadas con el SARS-CoV-2 y qué estamos haciendo para generar conocimiento respecto a cómo podemos diseñar fármacos contra este virus en particular utilizando inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.